¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar un poco de las metodologías ágiles. Veremos las diferencias entre la metodología de cascada, así como la metodología ágil, cómo se puede incorporar este método ágil a su clase y el aprendizaje ágil colaborativo en entornos en línea, cuáles serían las funciones y características del equipo necesario. La metodología de aprendizaje ágil es un enfoque innovador, vamos a ver más adelante, y va a fomentar la adaptabilidad, flexibilidad y la mejora continua en el contexto educativo. En orden para nosotros, para poder entender lo que es la metodología ágil, tenemos que hacer una comparación con la metodología de cascada. La metodología de cascada o waterfall, como se le conoce en inglés, es una metodología que se basa en el enfoque lineal y secuencial. Como podemos ver en esta diapositiva, comenzamos con la planificación, luego seguimos con el diseño, la construcción, evaluación, revisión y lanzamiento. Es decir, estas etapas se tienen que seguir en orden secuencial y cada fase de este proyecto se tiene que completar antes de ir a la siguiente. Si hablamos en el contexto de la educación superior, por ejemplo, este tipo de metodología nos ayudaría a nosotros a diseñar, por ejemplo, un currículo que es más estructurado, así como también, por ejemplo, el diseño de evaluaciones para los estudiantes. Entonces, cuando nos referimos a esta metodología de cascada, tenemos que pensar en las ventajas y desventajas. Quizás esta sea la metodología que nos sea más conocida a nosotros como docentes y la debemos haber utilizado en muchos de nuestros cursos. Las ventajas de esta metodología serían que los objetivos van a ser claramente definidos, ya que nos van a dar un enfoque estructurado. También son más fáciles de planificar, ya que todo el alcance del proyecto, eso se va a determinar por adelantado. Por ejemplo, si estamos planeando un curso, ya con quizás por lo menos unos 2 meses de anticipación, ya sabemos exactamente qué cosa va a pasar en cada una de las semanas en nuestras clases. Y también sería más simple de administrar porque cada fase sigue un orden predefinido. Entre las desventajas de esta metodología, podemos ver que sería inflexible y resistente al cambio, ya que es un enfoque lineal. También si encontraríamos, por ejemplo, problemas y desafíos en la clase, estos podrían de ser detectados muy tarde. Y no sería tan adecuada si estamos trabajando en un entorno educativo que cambia rápidamente. Esto nos va a llevar al otro tipo de metodología, que es la metodología ágil. La metodología ágil se caracteriza por su flexibilidad y adaptabilidad. Nos permite utilizarla si estamos trabajando en un entorno dinámico, en un entorno incierto. Y vamos a ver al final de esta presentación un ejemplo en el cual esta metodología ayudó en una clase de sistemas a poder poner un enfoque a los estudiantes y al profesor para tener un proyecto al final de los 2 semestres que sea tangible y que también sea a la par con las expectativas de la clase. Hay diferentes metodologías en este sistema de ágil. Una de ellas es Scrum, el otro es Kanban, y son adecuadas para nuevamente estos entornos dinámicos e inciertos. Nosotros, por ejemplo, podríamos usar esta metodología ágil, también aplicarla en el diseño del curso cuando estamos desarrollando un plan de estudios. Si queremos, por ejemplo, que los estudiantes eh, participen en esta metodología en cierta parte del semestre. Y también si planeamos un tipo de evaluaciones que aspiren a crear experiencias de aprendizaje más atractivas y efectivas. Si vamos a analizar la metodología ágil, vamos a encontrar que tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas es la adaptabilidad, esa es la número uno. Va a ser receptiva al cambio y va a hacer que en nuestra clase podamos, como quien dice, tener una mejora continua. También va a promover la colaboración, no solamente entre los estudiantes, pero también con el profesor, y va a permitir la identificación y resolución temprana de problemas. Es decir, en vez de estar esperando hasta que vayamos como en el método de cascada, un paso a paso, y quizás al final del semestre nos demos cuenta que algo se podría haber mejorado,
Este tipo de metodología nos ayuda a captar en una forma muy rápida qué tipo de problemas estamos encontrando en clase, por ejemplo. Entre las desventajas es que va a requerir un cambio significativo en la mentalidad del docente, porque estaríamos ahora planeando en cuestión de la incertidumbre. Es menos predecible en términos de cronograma y asignación de recursos y puede no ser adecuado para disciplinas con requisitos de acreditación rígidos o currículos altamente estructurados. ¿Cómo incorporaríamos esta metodología ágil? Lo primero sería definir los objetivos de aprendizaje. Eso también es algo que lo hacemos si estamos usando la metodología de cascada a planear nuestros cursos. Tendríamos también que, al desarrollar el plan del curso, que este sea más flexible, que fomente la colaboración, que implemente evaluaciones iterativas y que reflexione y perfeccione. Es decir, al incorporar esta metodología ágil, tendríamos que tener en cuenta que nos vamos a poner en un entorno más flexible y que nos estaríamos adaptando a lo que está pasando en nuestra clase. ¿Cómo veríamos este aprendizaje ágil colaborativo si estamos trabajando en un entorno en línea? En entorno en línea también esta metodología nos va a permitir adaptabilidad, flexibilidad y mejora continua. Se puede adaptar, por ejemplo, cuando estamos tratando de hacer una gestión ágil de proyectos, cuando los estudiantes tienen un proyecto que tienen que presentar, por ejemplo, al final de semestre, y nos va a ayudar sobre todo a regular el equipo. Estos equipos que están trabajando en este proyecto en particular, van a poder entre ellos incorporar esta metodología ágil y vamos a ver que gracias a utilizar este tipo de metodología podremos hacer que los grupos colaboren más y que a su vez los estudiantes puedan alcanzar las metas que nosotros queremos al final del curso. Este es un ejemplo de EduScrum. Se basa en el empirismo, que es la teoría que establece que el conocimiento proviene de la experiencia. Como dijimos anteriormente, es una forma activa de colaboración. Los estudiantes trabajan en equipos, van a completar tareas, los alumnos van a planificar sus propias actividades y van a realizar un seguimiento del progreso y el profesor va a determinar cuáles son esas tareas, va a entrenar a los alumnos y va a proveer consejos a medida que ellos van avanzando en produciendo este proyecto. Si vamos a trabajar con este tipo de metodologías, cabe tener en cuenta que se tiene que tener un equipo. Este equipo, el nombre de los nombres que vamos a usar son derivados de lo que recomienda el EduScrum para este tipo de metodología. Vamos a comenzar con el docente. El docente va a ser el propietario del producto, es responsable de definir los objetivos de aprendizaje para la clase, cuáles son los criterios de evaluación, etcétera. Ahí después tenemos el equipo de estudiantes. Estos pueden ser pequeños equipos en que la clase ha sido dividida y los estudiantes serían responsables de completar las tareas, participar en debates y colaborar en los proyectos. Y luego tenemos el maestro de EduScrum, que sería si usted tiene, por ejemplo, un asistente de enseñanza en clase, también se podría usar un estudiante que lo denominaríamos también como que es el líder de grupo. Y esta persona va a servir como el facilitador y entrenador para el equipo de estudiantes. Es como el mediador entre el propietario del producto y los equipos de estudiantes. Y a continuación aquí ustedes también pueden encontrar el PDF. Este es un caso que se usó en una universidad en el cual el profesor decidió usar una combinación entre la metodología de cascada y la metodología ágil. Cabe resaltar que este es un proyecto, como quien dice, es el proyecto final, el proyecto, lo que le llamamos acá el Capstone Project en la universidad, en el cual los estudiantes tienen que demostrar su competencia en la materia. Es decir, esto sería en el último año de clase y en este último año de clase, esta clase ha sido dividida en 2 semestres.
En el primer semestre, el profesor decidió utilizar la metodología de cascada, es decir, les brindó a los estudiantes, estas son las diferentes materias que que ellos tenían que entender en una forma lineal. Y en el segundo semestre hizo un caso muy interesante porque ya que los estudiantes estaban divididos en grupos, decidió probar esta metodología ágil y dividió a los grupos de la clase en dos. Algún grupo nos dejó seguir con la metodología de cascada y al segundo grupo introdujo lo que es la metodología ágil. Entonces los estudiantes trabajaban en grupos, tenían sus propios objetivos. Y al final del año se puso a evaluar en diferentes competencias cuál fue la diferencia en estos dos grupos. Y lo que él observó es que al incorporar el grupo al que se le había incorporado esta metodología ágil en el segundo semestre, vio que los estudiantes eran más responsables, tenían como que más seguimiento con sus compañeros y tenían en este tipo de clase, ellos habían elaborado un prototipos de software y que esos los tenían que poner, el profesor vio que este equipo que seguía la metodología ágil va a tener diferentes versiones de este software de forma más seguida en comparación que los que solamente estaban usando la metodología de cascada en ambos semestres. En resumen, ese modelo que fue propuesto para esta clase aumentó la participación de los estudiantes, la coordinación e interacción del profesor con los estudiantes y el maestro vio que esto fue un proyecto educativo para sí mismo y se planeó usar esto a continuación para el siguiente año cuando ya los estudiantes vinieran a hacer su proyecto final. Algo que es muy interesante es que nuevamente este es un proyecto, como que es el último año del curso, cuando los estudiantes ya tienen una noción, una mejor noción de lo que es estudiar, colaborar y tener objetivos concretos. Pero es muy interesante, les recomiendo la lectura. Y en conclusión, para esta lección, hemos visto lo que es la diferencia entre la metodología de cascada y la metodología ágil. Ambas pueden actualmente ser usadas en un curso. Y la metodología ágil, sobre todo, va a tener una mayor adaptabilidad, flexibilidad y se va a caracterizar en la mejora continua. Si incorporamos estos principios ágiles en nuestras estrategias de enseñanza, por ejemplo, podríamos crear experiencias más atractivas y efectivas, como lo que vimos anteriormente, en el caso anterior. Y esto también se puede lograr no solamente en clase, pero también en entornos en línea. Con eso es todo y los veo en la próxima lección.